Ok, el tema de hoy es tabú, así que les advierto de una vez que esto es un tema delicado para muchas personas. Pero como siempre lo voy a compartir con mucho amor, con mucha verdad y siendo lo más honesta posible. Pero es muy importante que si tú sientes alguna incomodidad o todavía tienes mucho tabú o muchas creencias negativas sobre lo que es el sexo, por favor quédate y escucha lo que voy a decir porque a lo mejor hay algo de ti que necesitas sanar. Hola mi gente hermosa, bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por estar por aquí. Yo soy Alessandra Rocha, soy coach de amor y si estás interesado en aprender sobre el amor, las relaciones, infidelidades, cómo superar a tu ex, cómo atraer y manifestar un amor sagrado, este es el lugar para ti, así que suscríbete a mi canal, enciende la campanita de notificaciones y por favor dale like a este video, de esta manera me ayudarías muchísimo, es gratis, solamente tienes que hacer clic en clic, eso es todo. En realidad es el sexo importante en la relación, deberíamos de tener sexo todo el tiempo para poder tener una relación de amor sagrada exitosa. Y sobre todo, ¿qué tipo de sexo? ¿Hay que tener sexo caliente o hay que tener sexo tranquilo? ¿Qué sexo es el importante? Esas son las preguntas que me hacen muchas personas y es algo que yo misma me pregunté por mucho tiempo. Por lo que hoy quiero hacer este video porque sé que este tema es muy delicado y que muchas personas todavía no lo están hablando claramente. Entonces mira, vamos a empezar aquí por romper el primer mito. Como siempre, yo rompiendo mitos en todos los videos. Ya ustedes sabrán porque ya ustedes tienen tiempo siguiéndome y los que son nuevos, bueno, les cuento, a mí me encanta romper mitos en todos mis videos. Y el mito que voy a estar rompiendo hoy es que el sexo no va a salvar ninguna relación, ni la va a hacer más emocionante, ni la va a hacer mejor, ni la va a hacer más exitosa. Sí puede darle una onda de energía, de placer a la relación, pero no va a hacer que ustedes dos sean más felices juntos, ni va a hacer que ustedes duren más tiempo, ni va a hacer que ustedes logren más metas juntos. El sexo le va a agregar una chispita a tu relación, más no va a ser el combustible de tu relación. Y esto es muy importante que tú lo sepas y que todas las personas lo sepan, porque yo veo mucha gente que me hace comentarios que me dice como que ay no puedo dejarlo porque es que me lo hace tan bien, más nadie me lo va a hacer como él, y esto es falso. Esto es muy falso, igual que hay muchas personas que terminan con sus exes, saben que la relación no funciona, saben que son un desastre juntos y siguen teniendo relaciones sexuales con esa persona porque dicen que el sexo es buenísimo, cuando está comprobado que no pueden ni siquiera estar juntos porque ya terminaron la relación. Entonces, ¿qué sigues haciendo ahí? Ya rompí el mito, así que ya podemos empezar por compartir cuáles son esas verdades que sí tienes que saber sobre el sexo, que sí va a hacer que tu relación sea mucho mejor y que te va a ayudar sobre todo a ti personalmente a sentirte mejor en todos los sentidos. Número uno es que el sexo es un intercambio de energía. Y esto yo no lo estoy diciendo desde un punto de vista metafísico, no es porque lo dijo un gurú, porque lo escuchó un maestro espiritual, nada de esto, ¿ok? Si tú me has seguido y tú has visto algunos de mis videos anteriores, yo he explicado anteriormente que nosotros, los seres humanos, emanamos una energía electromagnética debido a que nuestro corazón cada vez que late causa un campo electromagnético alrededor de nuestro cuerpo. Nuestro cerebro hace lo mismo, sin embargo, el campo electromagnético que crea nuestro corazón es 300 veces más grande que la que genera el cerebro. Esto quiere decir que cada vez que tú tienes una emoción, una experiencia, una cosa, todo lo que tú vas sintiendo, porque nuestras emociones están en el corazón, como ya lo saben, esto el corazón lo va a poner ahí, de acuerdo a lo que tú estés experimentando. Si tú te estás sintiendo bien, tu campo electromagnético se va a ver en cierta frecuencia. Si tú estás mal, va a ser una frecuencia diferente, pero todo va a estar en ese campo electromagnético. Entonces, cuando tú estás haciendo el amor y tienes un orgasmo, ocurre en tu cuerpo una cantidad de movimientos por los químicos que se están moviendo, por las hormonas y por todo eso que está ocurriendo a nivel físico. Y ustedes saben que todo lo que se mueve, que hace, genera energía. Para resumir, cuando tú estás haciendo el amor y tienes un orgasmo, como está todo eso en movimiento, tú vas a poner eso allá afuera y esa persona con la que tú estás teniendo relaciones sexuales en ese momento va a sentir lo mismo, va a hacer lo mismo, va a emanar un montón de energía,
su campo electromagnético va a cambiar y ustedes dos energéticamente se entrelazan, intercambiando información, energía y muchas otras cosas. Si esa persona se sentía un poco mal, a lo mejor tú vas a agarrar un poquito de esa energía. Si esa persona se sentía espectacularmente bien, a lo mejor tú vas a agarrar un poco de esa energía. Eso también va a depender de ti, de cuán fuerte es tu energía. Si tú eres una persona que no le presta atención a tu cuerpo, no tiene conciencia sobre sí mismo, es muy probable que las energías de otras personas te afecten muy fuertemente, por lo que es importante que tú entiendas que tú estás haciendo un intercambio energético cuando tú estás teniendo relaciones sexuales con otra persona. La segunda verdad es que tenemos que olvidarnos de lo que vemos afuera sobre el sexo para nosotros poder aprender realmente qué es el sexo. Y yo te voy a decir por qué. El sexo es una experiencia tuya. Cada quien ve el sexo a su manera, cada quien lo experimenta a su manera, pero es muy importante que tú aprendas más de ti a que aprendas de los demás. Y cosas como la pornografía, las películas han dañado nuestra imagen y nuestro concepto sobre lo que es la sexualidad. Es muy importante que tú entiendas que más que todo lo que tú ves afuera, no porque es que fulanito hace tal cosa mientras hace el amor, no porque yo vi en una película que hay que hacer esto, no porque salió un nuevo vibrador y este vibrador lo está usando todo el mundo, no porque mi amiga dice que la mejor manera, la mejor posición de tener sexo es esta. No, enfócate en ti. Quién eres, qué quieres, qué te gusta y qué no te gusta. Más que enfocarte afuera. Las cosas que estamos viendo afuera no son necesariamente las mejores. Y cuando se trata del sexo, que es algo que es tan tabú, obviamente no nos están dando la mejor información. Y la tercera verdad, que está bien ligada a esta segunda, es que el placer es tu responsabilidad. Cuando vas a tener relaciones sexuales con tu pareja, tú no estás ahí para que te hagan el amor, para que te hagan sentir esto, para que te hagan sentir lo otro. No, tu responsabilidad es tu placer. Tú tienes que hacerte cargo de que tú llegues a tu orgasmo, de que tú llegues al clímax, de que tú puedas sentir placer. Y para esto, tú tienes que enfocarte en ti. Por eso te dije anteriormente en el punto número 2, que dejes de enfocarte de afuera y empieces a enfocarte en ti. ¿Cuáles son esas partes de tu cuerpo en las que realmente sientes placer? ¿Cuáles son las partes de tu cuerpo que no sientes placer y por qué? Si hay alguna parte de tu cuerpo que tú te sientes incómoda o incómodo, que te vean, que te toquen, tú tienes que entender por qué. Y es súper importante de que tú entiendas que es tu responsabilidad darte placer. Y esto lo digo especialmente para las mujeres, porque sí, yo crecí en un mundo patriarcal, ahora está cambiando, pero muchas mujeres crecimos con ese chip de que tenemos que darle placer al hombre, nos tenemos que arrodillar y hacerle todo lo que el hombre quiera. Y esto es falso, esto es muy muy falso. Nadie vino a darle placer a nadie, tú estás aquí para darte placer y juntos hacen una experiencia dinámica donde obviamente sí va a haber toques, sí va a haber cosas, un intercambio, pero nunca es la responsabilidad de nadie más, sino de ti mismo, que tú sientas placer y de que tú tengas un orgasmo y de que tú llegas al clímax y de que tú te sientas muy bien. Esa es tu responsabilidad, así que es muy importante que tú lo sepas. 4 es que el sexo no es nada más penetración. El sexo es mucho más que eso. El sexo puede ser ir agarrados de la mano juntos a caminar y tener una comunicación muy hermosa, acostarse en la cama a ver televisión desnudos. Puede ser tener conversaciones largas sobre la vida y tener ese placer con tu pareja de poder hablar abiertamente, de poder sentirte libre. Porque más que la penetración en la sexualidad, lo importante es la intimidad. La intimidad que ustedes dos tengan, la intimidad que ustedes dos compartan. Eso es mucho más importante que la penetración. Esto es importantísimo saberlo porque hay personas que me han comentado antes que me dicen: Alessandra, no siento ganas de hacer el amor con mi pareja, lo amo y todo, pero es que no siento ganas en este momento. ¿Pero qué me están diciendo ellos realmente? Que lo que no quieren es el acto sexual de la penetración. Esa no es la única manera de tener relaciones sexuales. Hay muchas maneras de tener relaciones sexuales. Y para tú tener una relación sexual con tu pareja, tú tienes que pensar siempre en la intimidad. Cómo estamos siendo de una manera íntima, conectados, unidos. Y estos, mira,
Para esto te tienes que poner creativo, porque en realidad hay muchas maneras, y ya los mencioné algunas anteriormente. Tienes que romper ese mito de que la única manera de tener relaciones sexuales es a través de la penetración. Y la última verdad, esta es bien importante y tiene que ver con la anterior sobre la intimidad, es que en la relación, más que qué tipo de sexo es importante en tu relación, cuántas veces lo tienen que hacer, más que todas esas preguntas, lo más importante es estar en sintonía con tu pareja. Y esto es importantísimo porque nosotros vamos a ir cambiando. Hay muchas veces que vamos a estar con muchas ganas de hacer el amor, hay otras veces que sencillamente no, porque estamos viviendo diferentes cosas, estamos enfocados en proyectos, estamos tal vez tratando de cumplir alguna meta, o estamos viviendo otras experiencias que realmente sentimos que el sexo no es lo más fundamental en ese momento. Que puedan hablar abiertamente, que puedan entender, ok, en ese momento tú no estás súper emocionado con tener relaciones sexuales, yo sí, pero no importa, yo puedo esperar un poco para que tú y yo, cuando los dos estemos en el mismo nivel, con las mismas ganas, entonces lo hacemos y ya. Pero no pongas estrés alrededor del sexo, porque el sexo está aquí para darte placer, también para que tengas hijos, por supuesto, porque por eso es que estamos aquí todos, porque nuestros padres hicieron el amor, pero no le pongas estrés a eso. Si se dio un día, se dio, si no se dio, ya se dará. Obviamente, háblalo abiertamente con tu pareja. Si ya ves que tienes 3, 4, 5 semanas que no lo hacen, háblalo y dile, mira mi amor, llevamos ya tiempo sin hacerlo, vamos a poner un poquito más de nuestra parte y tener relaciones sexuales. Si es algo que realmente pues te importa. Pero aún así, no hagas que el sexo sea el centro de la unión de ustedes dos, porque no lo es. Lo que va a unir a una relación realmente es cuánto compromiso hay entre ustedes dos, cuánto respeto, cuánto amor, obviamente, cuánta honestidad. Todo eso es lo que realmente va a unir y lo que va a hacer que una relación sea exitosa. Mira al sexo como una chispita que le da a veces algo diferente, que por supuesto sí te trae cosas placenteras, que te hace sentir a lo mejor un poco más viva, más fresca, más radiante. Por supuesto que sí, yo no estoy diciendo lo contrario, pero no hagas que el sexo sea como que el centro de atención, porque no lo es, ¿ok? Con esto me despido, espero haberte ayudado muchísimo. A todas aquellas personas que todavía sienten un poco de incomodidad con respecto al sexo, mira, no te preocupes. Mi invitación es que tú trates de entender qué es lo que pasa, porque tú tienes esas sensaciones, y tratas de cambiarla, tratas de vivir una vida más relajada, porque lo importante es vivir en amor y libertad, ser lo más libre posible, ser lo más tranquilos y relajados posible para poder vivir en alegría. Entonces de esta manera me despido, nos vemos muy pronto. Recuerda suscribirte a mi canal, darle like a mis videos, encender la campanita de notificaciones. Yo soy Alessandra Rocha y hasta la próxima. Chao.